En este video de la serie de videos de gestión empresarial vamos a hablar acerca de los emprendimientos. Básicamente empezar de cero y alcanzar el éxito. Dice Seth Godin, un empresario y charlista altamente reconocido en el mundo empresarial, que solo hay una cosa peor que emprender algo y fracasar, y es no emprender nada. Sin embargo, hacer un emprendimiento no siempre es tan optimista. Supongamos que cada uno de estos dibujitos representa una empresa, un emprendimiento, una empresa nueva. O sea, por ejemplo, una tienda, una empresa en línea, un restaurante, un taller. Y entonces nos preguntamos, de estas 100 empresas que tenemos aquí, ¿cuántos de estos emprendimientos fracasarán al cabo de 3 años? Las estadísticas, los diferentes estudios que se han hecho al respecto, nos dan una cifra nada agradable. Nos dicen que de estas 100 empresas, el 75% habrán fracasado al cabo de 3 años. O sea, estos negocios habrán tenido pérdidas, habrán tenido que ser cerrados. Y entonces nos encontramos con que solo sobreviven 25. Y de esas 25, solo un pequeño porcentaje llega al 5.º año y aún menos las que llegan a los 10 años. O sea, realmente, a pesar de lo atractivo y lo bonito que es hacer un emprendimiento, no es tan simple. La pregunta que podemos plantearnos entonces es ¿por qué fracasan tantas pequeñas y medianas empresas? Y entonces los estudios han mostrado ciertas respuestas. Una es que con frecuencia se plantean estrategias inadecuadas. Un segundo aspecto es la falta de planeación. Muchas veces no se hacen planes suficientes o los planes no son los mejores. Luego tenemos con frecuencia problemas de gestión. O sea, no se gestionan bien los pedidos o la producción, los inventarios. Un aspecto adicional también es la escasez de capital. No se cuenta con el capital suficiente para poder entonces desarrollar la empresa y hacerla crecer. Y luego tenemos los problemas organizacionales. Muchas veces esos pequeños negocios dependen solo de una persona o unas pocas personas y la empresa entonces no logra crecer de manera adecuada, lo cual lo lleva entonces a su fracaso. Observemos que de estos 5 principales, que no son los únicos, pero sí son los más relevantes, solamente uno de ellos tiene que ver con el capital y los otros 4 están relacionados meramente con la gestión, con la administración. Y por eso es que se vuelve entonces tan importante el tema de la administración. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces desde el punto de vista de nosotros como eventuales emprendedores? Bueno, un aspecto crucial es entonces la formación, o sea, aprender entonces la parte técnica, pero también aprender sobre gestión, sobre administración, y que sea administración para pymes. Generalmente en las carreras universitarias aprendemos mucho de administración para grandes empresas, pero la administración de las pequeñas empresas tiene algunas características diferentes. Luego tenemos que el emprendedor requiere un compromiso. El emprendedor requiere entonces ese espíritu emprendedor y esa disposición a correr riesgos. Requiere ser muy perseverante. Luego necesitamos buenos planes de negocios. Más adelante vamos a hablar más de este tema en otros videos acerca de la importancia de contar con buenos planes de negocios. Los planes de negocios deben ser propuestas realistas y que sean a la vez atractivas. Deben ser convincentes para poder entonces convencer a un inversionista, convencer a un banco, convencer a alguien que nos provea capital. Y debe hacer una adecuada identificación de los diferentes requerimientos del negocio y de los riesgos. Luego es fundamental desarrollar ventajas competitivas. Es difícil normalmente para una empresa pequeña poder producir con costos demasiado bajos y competir por costos contra las grandes corporaciones, aunque no es imposible, pero con frecuencia las grandes empresas cuentan con grandes economías de escala, así que entonces las empresas pequeñas deben diferenciarse. Así es que el emprendedor debe decir, bueno, ¿qué va a tener mi oferta diferente de los que ya están en el mercado? ¿Qué vamos a hacer mejor?
y luego enfocarse en nichos de mercado, o sea, aquellos pequeños sectores tal vez de consumidores que no son atendidos adecuadamente por las grandes empresas y que representan entonces una oportunidad de negocio. Debe plantearse entonces estrategias claras. Y luego se requiere entonces formular una estructura de organización y control apropiada. El emprendedor necesita saber delegar. El emprendedor también necesita rendir cuentas. Muchas veces en una empresa pequeña, al no haber tal vez la estructura de una empresa grande, de juntas directivas y consejos y ese tipo de cosas, bueno, a veces se convierte en algo un poco más desordenado y por lo tanto pues se debe crear también algún tipo de estructura de rendición de cuentas. Y luego se vuelve fundamental el tema del liderazgo. Veamos aquí una herramienta que se llama la curva de Greiner o del ciclo de vida organizacional y que nos muestra entonces a lo largo del tiempo cómo evoluciona el tamaño de la organización. Una organización que va de pequeña a grande y que va pasando entonces por diferentes etapas en su desarrollo. En una primera etapa es una etapa meramente emprendedora. La empresa arranca de cero y al inicio está basada fundamentalmente en la creatividad, pero luego entra entonces en una crisis por necesidad de liderazgo. Es lo que estamos hablando de que muchas veces el emprendedor es muy bueno en su aspecto técnico, pero no siempre tiene la capacidad administrativa o la capacidad empresarial para liderar bien la empresa. Ahora, si la empresa supera esto, entra una segunda etapa de colectividad, donde entonces, si logró superarla, sigue creciendo debido a una clara dirección. Pero luego puede empezar en una crisis de necesidad de delegación y control. La empresa generalmente está totalmente centrada en una persona o unas pocas personas que conforme la empresa va creciendo, esa persona ya no da abasto. Entonces, bueno, si supera esto, entramos a una tercera etapa de formalización. Se han establecido entonces sistemas internos que permiten la delegación, que permiten el control, pero entonces ahora entramos en una etapa de burocracia. Los controles y los sistemas normalmente implican burocracia. Para poder avanzar a la cuarta etapa, entonces la empresa habrá tenido que empezar a trabajar en equipo y reducir entonces esa burocracia. Y luego para entrar en una crisis de revitalización, a partir de la cual entonces puede continuar modernizándose y alcanzando una madurez continua, o bien caer en el declive, en cuyo caso pues será una empresa que irá a morir. Dice Peter Drucker, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Es cierto que una gran cantidad de empresas mueren, pero hay que tomar decisiones valientes una y otra vez hasta alcanzar el éxito. Muchas gracias, le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com, a darle me gusta a este video y suscribirse al canal.